damos comienzo entonces a la mesa número 4. En primer lugar, hablará la doctora Daisy Acosta. Ella es especialista en psiquiatría, con una subespecialización en la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, certificada por los Consejos Americanos de Psiquiatría y Neurología, de Psicogeriatría y Psiquiatría Forense. Es expresidenta de la Asociación Mundial de Alzheimer. El nombre de la presentación es Enfermedad de Alzheimer, una prioridad de salud pública y asistencia social. Doctora. Muy bien, vamos a compartir la presentación, pero primero quiero darle las gracias al comité organizador por permitirme compartir con ustedes algunos de estos datos y gracias a la doctora Camachi, que hace tanto tiempo que no nos veíamos. Un gusto verte, Alicia, de verdad. Gracias, muchas gracias. Bien, pues vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué es una prioridad de salud pública? Y yo la llamo no solo de salud pública, sino también de asistencia social, porque la enfermedad de Alzheimer no es solamente un problema de salud, es un problema social. Fíjense que la neurodegeneración se considera uno de los retos sociales más grandes del mundo, comparado y juntándolo con la energía, los cambios climáticos, la alimentación y la salud. Y esto por lo que representa y por el impacto que tiene esta enfermedad a nivel mundial. No se me quiere pasar la diapositiva. Vamos a ver qué pasa. Ok, aquí lo tenemos. Fíjense, y es un problema de salud mundial porque en los datos del Observatorio Mundial de la Organización Mundial de la Salud del 2018, hubo un aumento de un 16% en la prevalencia de demencias comparado con el 2010. Y vemos que para el 2050 hay un aumento enorme, una triplicación del número de personas a 152 millones de personas con demencia. Y el aumento más grande se espera suceder en América y África para el 2050. 50 millones de personas en el mundo con demencia en el 2018, como acabo de decir, pero menos la mitad son diagnosticados. De manera que esto representa un reto mundial en términos de crear conciencia, en términos de cuidar y en términos de las investigaciones. Y recordando que hay un caso nuevo de demencia cada 3 segundos. 68% de las personas con demencia vivirán en los países de bajos y medianos ingresos para el 2050. Y recordando que nuestros sistemas de salud en los países pobres son los menos preparados para lidiar con esta enfermedad. Y la pandemia ha puesto en juego y en evidencia todos nuestros sistemas de salud, no solamente de los países pobres, pero también la de los países ricos. Volviendo a América Latina y el Caribe, vemos que el número de personas de más de 60 años en el 2010 eran 56.9 millones de personas y esto ha aumentado, se proyecta a 184.2 millones para el 2050, recordando que la edad es el factor de riesgo más importante para padecer de una demencia. Y fíjense que en el 2010 el número de personas con demencia en América Latina eran 100.8 millones de personas. Y para el 2018, de acuerdo al Observatorio Global de la Organización Mundial de la Salud, esto aumentó a 10 millones de personas en el 2015, con una proyección a 30 millones para el 2050. El número de incremento en las Américas va a ser de un 368%, de manera que no es solamente, es para nosotros un tremendo reto. Y aquí vemos cómo en las diferentes regiones cuál sería ese aumento, pero en total América Latina, Centroamérica y el Caribe tendrán una exorbitante, una de las regiones más impactadas por la demencia.
En términos de incidencia, vemos que hay unos 10 millones de casos nuevos por año. Y aquí vemos la distribución de esa incidencia en las diferentes regiones del mundo. Tenemos que hablar del impacto de la demencia, sobre todo en términos de dependencia, discapacidad, cuidados y costos. La causa número 1 de discapacidad en la población geriátrica, de acuerdo a los estudios 1066, es la demencia. Y el que cuida a una persona con demencia tiene un impacto 3 veces más de enfermarse que el que cuida a una persona con otras condiciones de salud. Y esto es mediado por los síntomas psicológicos y conductuales de las demencias, ya que cuando ajustamos por los mismos, la relación con demencia desaparece en totalidad. Y aquí vemos en esta gráfica las necesidades de mucho cuidado, es la barra más oscura, y vemos aquí en la parte de abajo que las personas con demencia, dependiendo del grado de demencia, por ejemplo, esto es demencia ligera, tienen que ser cuidados en un 30% de mucho cuidado, en un 69% cuando es una demencia moderada y en un 88% cuando es una demencia severa. De manera que el impacto en el cuidado es extraordinario. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo las enfermedades crónicas que discapacitan, que encontramos en este estudio 1066, vemos el impacto en términos de dependencia y de discapacidad. Y podemos ver que para demencia, el factor atribuible a la población en términos de dependencia es de un 36.0% y la fracción atribuible a la población en términos de discapacidad es de 25.1%. Si vemos estos números, son extraordinariamente mucho más altos que las otras condiciones de salud que discapacitan a nuestros adultos mayores, como parálisis o debilidad de las extremidades, el ictus, la depresión, el daño visual y la artritis. Fíjense qué interesante. Aquí vemos las posibilidades de ser cuidado dependiendo de las diferentes enfermedades. Y si vemos la probabilidad de ser cuidado porque tú tienes una demencia es 17.8 veces mayor que las otras condiciones de salud. Y el factor atribuible a la población es de un 65%. ¿Y qué esto quiere decir? Que si hipotéticamente no tuviéramos la demencia como un problema de salud, las necesidades de cuidar a nuestros adultos mayores fueran 65% menos. Y esto es impactante. En términos de costos, ya para el 2017, la enfermedad de Alzheimer es declarada como la enfermedad del trillón de dólares. Y se proyecta que para el 2030 sea la enfermedad de los 2 trillones de dólares. Esto tiene una sobrecarga inmensa en nuestros sistemas de salud y la pandemia de nuevo ha impuesto otra sobrecarga, de manera que debemos de tener mucho cuidado y los gobiernos tener mucha alertez en cuanto a estas cosas que nos avecinan. En las Américas, el costo de las demencias es de 235.8 billones de dólares, equivalente a un 39% del costo mundial. Y si vemos de estos, 213 pertenecen a Norteamérica, y si juntamos América Latina y el Caribe insular, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, tenemos que el costo es solamente el 11% de todos los costos, igual a 23 billones de dólares. Señores, aquí es donde viven el 44% de las personas con demencia. Sin embargo, los costos son mucho menores que en ninguna de las otras regiones, por el hecho de que quienes cuidan son nuestras familias, muchas veces sin la ayuda de los gobiernos. Aquí vemos la distribución de esos costos y podemos ver que en los países ricos, que son estas 2 primeras columnas, el costo realmente es más alto en términos de costos médicos directos o de costos sociales directos, en términos del cuidado formal, el cuidado en los hogares.
Sin embargo, cuando bajamos a los países más pobres, como vemos aquí, la tajada grande de los costos se lo lleva el cuidado informal. De nuevo, el cuidado de nuestras familias y en nuestros hogares. Aquí vemos de nuevo el impacto de esos costos. Si vemos, aquí tenemos en la barra roja los países del G7, los 7 países más ricos del mundo. En la barrita morada tenemos los otros países que le siguen en términos de riqueza y en blanco los países más pobres. Y vemos aquí que los adultos mayores no están en los países más ricos, sino que están en esos países de costos intermedios y menores. Lo mismo que los casos de demencia, no están simplemente en los países más ricos, sino que es en esos otros países de intermediano y bajos ingresos que se llevan el mayor número de esos casos de demencia. Y como vemos, los costos, sin embargo, están en los países más ricos, que es esa barra roja. De nuevo, evidenciando la importancia del cuidado por las familias y en sus hogares. Y eso es una de las cosas que en innumerables oportunidades esos países ricos han tratado de estudiar para ver cómo se implementan en los países ricos. Cuando hablamos de todos estos números, yo pienso que es importante hablar de este grupo de investigación de demencias llamado 1066, que se formó en Cochin, en el sur de la India, durante la 14ª Conferencia Mundial de Alzheimer, y se llama 1066 porque en ese tiempo, 1998, solamente el 10% de las investigaciones se realizaba en el 66% de las personas con demencias que vivían en el mundo subdesarrollado. En esos mundos no se investigaba, no se sabía realmente, de lo que se hablaba era de los países ricos, porque eran los países que estudiaban. Y quienes tenían en esa época estudios epidemiológicos importantes con metodología importantes como para hacer estudios regionales. Pues como vemos aquí, Norteamérica, Australia, Reino Unido, y en la China habían bastantes estudios, pero con una metodología que no permitía hacer realmente evaluaciones regionales. Entonces, ese grupo 1066 vino a llenar un espacio muy importante. Vuelvo hacia atrás. Fíjense que todos los datos que teníamos hasta el momento eran de países ricos y solo unos cuantos estudios aislados en los países pobres. Llega el 1066 realmente y con todos los centros que formamos comenzamos a averiguar, oye, ¿cuál es la prevalencia en los países pobres? ¿Cómo se cuidan a estas personas con demencia? ¿Qué está sucediendo en términos de conciencia de la enfermedad? Y junto a la Asociación Mundial de Alzheimer, Alzheimer's Disease International, para la cual trabaja ese grupo, comenzamos a desarrollar una serie de reportes mundiales que realmente comenzaron a aportar datos y a dar datos de lo que pasa en los países pobres. Esto empoderando a todas las asociaciones de Alzheimer a nivel del mundo que comenzaron a hacer abogacía ya con números y con evidencias de qué estaba pasando, no solamente en los mundos ricos, sino también en nuestros mundos. Y por primera vez, en el 2012, siendo yo presidenta de la Asociación Internacional de Alzheimer, la Organización Mundial de la Salud saca este reporte que vemos aquí, llamado Demencia, una prioridad de salud pública. ¿Qué hemos obtenido? Bueno, todo el mundo usa nuestros números. Ha habido un cambio de tono, un conocimiento contundente de que la carga está en los países de bajos y medianos ingresos. Yo recuerdo cuando salieron nuestros datos a principios de los 2000, que di una conferencia en España y hablaba de la sobrecarga que era mayor en los países pobres que en los países ricos. Y recuerdo que por poco me linchan, porque eso no es verdad, eso no puede ser. La mayoría de las personas mayores están en los países ricos. Hoy eso no es nada que discutir porque sabemos que es así. Hemos también implementado el lema de cuidar ahora para curar mañana, porque sabemos que en el momento inmediato no tenemos una cura. Hemos identificado un abordaje a nivel de salud pública en el tratamiento y en el cuidado
y un reconocimiento en la importancia de la promoción de la salud cerebral y reducción de riesgo para demencia, nuevas prioridades para la investigación y sobre todo el empoderamiento de las asociaciones de Alzheimer. Eso ha hecho una tremenda diferencia a nivel mundial. Fíjense, el 11 de diciembre del 2013, con toda la abogacía detrás, por primera vez, David Cameron, el primer ministro del Reino Unido, reúne a los 8 países más ricos del mundo en una acción global en contra de las demencias y se forma allí el Consejo Mundial de Demencia, del cual tuve la oportunidad de ser parte desde sus inicios, con la finalidad de buscar una cura para el 2025. Hoy sabemos que eso está muy lejos de ser real, pero realmente fue una meta a ponerse para comenzar a trabajar. Ya el 17 de marzo del 2015 se realiza la primera conferencia ministerial sobre la acción global en las demencias. Aquí vemos a Margaret Chan, Deputy General of la Organización Mundial de la Salud en ese entonces, en la que hizo una llamada a la acción. 80 países en la conferencia de ministros de la Organización Mundial de la Salud. No hubieron compromisos, pero sí una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud. Me tocó liderar una mesa en esa reunión de ministros y para mí fue de mucha satisfacción el ver que las demencias estaban en el alma mater de la Organización Mundial de la Salud. Ahí se creó un Observatorio Mundial de Demencias en el que cada año se hace una reevaluación de qué está pasando con las demencias en el mundo. En el 2012, la OMS declara la demencia como una prioridad de salud, como ya le expliqué en ese reporte que salió en ese año. Yo tuve la oportunidad de liderar el capítulo de políticas públicas y se estableció un plan estratégico regional por primera vez contra las demencias, y eso fue en las Américas, la Organización Panamericana de la Salud. Y en mayo del 17, la Organización Mundial de la Salud lanza un plan de acción global con 7 prioridades de salud, que la vemos aquí, esas 7 prioridades, en ese cuadrito verde que vemos ahí, pero que no podemos identificar. Y la primera prioridad era que todos los países deberían considerar las demencias como una prioridad global de salud y tener un 75% de los países con planes nacionales. Estamos muy lejos de cumplir eso, tenemos unos 32 países con planes nacionales, nos faltan unos 144 para el 2025. La República Dominicana, después de mucha abogacía el mes pasado, bajo la pandemia, tuvimos nuestro plan nacional lanzado por el Ministerio de Salud, lo que fue una satisfacción inmensa también. En Latinoamérica tenemos 21 países con asociaciones de Alzheimer bajo la sombrilla de Alzheimer Iberoamérica, y 9, ahora 10 con la República Dominicana, tienen planes o leyes de acción contra la demencia. Hemos obtenido aún más un aumento en el interés de la promoción de la salud cerebral y prevención de demencia. Evidencias recientes sugieren una disminución en la prevalencia e incidencia de demencia en los países de altos ingresos. Si recuerdan, ahora en el pasado mes, en la asociación, en la conferencia de la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos, la comisión de la Lancet reportó 3 nuevos factores de riesgos como la contaminación ambiental, el consumo excesivo de alcohol y el trauma craneal. Son 3 factores de riesgos nuevos adicionados a los 9 ya existentes que vemos a nuestra izquierda, que son factores de riesgos modificables. Y esto es sensacional. El editorial del Lancet de este mes nos pone a Latinoamérica como parte central en la prevención de demencias. Esto porque la Asociación de Alzheimer ha apoyado el auspicio de la TAN Finger, como se va a llamar este estudio, que fue por primera vez liderado por Miyake Vilpeto en Europa, y vamos a replicar este estudio en varios países de Latinoamérica
para ver cómo las intervenciones en los factores de riesgo disminuyen esa prevalencia de demencia. El doctor Martin Prince hizo un estudio, hizo una evaluación de 9 estudios respecto a la prevalencia para constatar si de verdad esa prevalencia está disminuyendo, y los hallazgos fueron no consistentes. Como pueden ver, hay 3 estudios en lo que están aquí en verde, en lo que sí hubo una reducción de demencia, 4 estudios permanecieron estables en la prevalencia y en 2 hubo un aumento de la prevalencia. Hizo también una evaluación de incidencia de 8 estudios y esto sí es consistente con reducción. O sea que la prevalencia no sabemos si está realmente disminuyendo, pero la incidencia parece que sí. Hubieron 5 de esos estudios que mostraron una reducción en demencia y en 3 de ellos permaneció estable, pero no hubo un aumento de la incidencia en ninguno de estos estudios. También se hizo lo mismo con la mortalidad y aunque fueron pocos estudios, los hallazgos fueron inconsistentes. La mortalidad reducida en uno de esos estudios, aumentado en uno y permaneciendo estable en otros 2. Fíjense que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de prevalencia, de incidencia, 2 conceptos epidemiológicos claves. Imaginémonos que aquí en esta bañera está todo lo que es prevalencia de demencia. Esa prevalencia va a depender de los casos nuevos, los casos incidentes y la duración de esa enfermedad. Sabemos que en demencia no hay recuperación, sino que el paciente termina en la muerte. Pero la prevalencia no es más que la incidencia por la duración de la enfermedad, y el denominador común es la población a riesgo, que como sabemos en demencia la población a riesgo es la población muy adulta mayor. Estos son unos datos sumamente recientes porque el estudio recién lo estamos terminando. Es una revisión de 10 años del 1066 que llamamos Vida a los Años. Y como podemos ver, la prevalencia no está disminuyendo, aunque repito, son estudios preliminares, no está disminuyendo ni en República Dominicana, ni en Perú, ni en México, pero sí se ve una ligera disminución de un 12.4 a un 10.1 en Cuba, y esto podemos ver que es porque en Cuba ha habido una disminución en la hipertensión, por lo menos un mejor control de la hipertensión. Se está fumando mucho menos en Cuba, y el factor de educación que tampoco lo podemos obviar en Cuba. O sea que parece todo, en ninguno de los otros países, como vemos, al no reducirse los factores de riesgo cardiovasculares y de estilos de vida, realmente no ha habido una disminución de esta prevalencia. De manera que parece sí que es posible que con la implementación de políticas públicas encaminadas a una mejor salud cerebral, la prevalencia de demencia pudiera ser disminuida. Entonces, ¿cómo interpretamos todo esto que yo he dicho? Nos quedan 4 minutitos. Y muchísimas gracias. No hay evidencias que desplacen el aumento constante de la prevalencia de demencia con la edad. Las evidencias para disminución de la incidencia específica a la edad es más consistente, pero todavía es dudosa. Evidencia sobre la duración, o sea, la sobrevivencia de demencia es limitada para llegar a una conclusión, pero sí sabemos que el mejor cuidado conlleva a una mayor sobrevivencia de estas personas con demencia, empatando, vamos a decir, la prevalencia con la disminución de la incidencia. La mayoría de los modelos presentados sugieren una disminución de la incidencia balanceada por aumento en la sobrevivencia. Y hay un potencial para aumento de la prevalencia en los países de bajos y medianos ingresos, en ausencia de un progreso en el control de los factores cardiovasculares. El envejecimiento de la población, como sabemos que es el denominador común, es la causa más importante de esta epidemia, y esto es inexorable. Esto no lo vamos a parar. Y con esto le doy las gracias por su atención.